Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Malcolm. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que esto de la pandemia termine pronto, que algún día volvamos a las clases presenciales y espero que no se me vayan a dormir. Para eso, el día de hoy, chamacos, bueno, antes de iniciar, aviso dominical. Me están fallando otra vez con las actividades. Ustedes ya saben quiénes son. ¿Para qué les digo? Pero bien, mira, Odalis no me has entregado un solo trabajo, me parece. Camila me has entregado uno, según yo. Según las cuentas, voy a revisar bien, pero hasta ahorita uno. De los demás, Sharon, échale más ganitas. Luis Ángel, bien, ya estás cumpliendo. Ale, ¿qué está pasando? Los mismos de siempre, chicos. Ya les digo, ya no voy a recibir trabajos después. Entonces, échenle ganitas y vamos a iniciar. El día de hoy, para que no se me duerman, como tal, la página, como checamos lo del texto pasado, que fue la libertad como valor y derecho, el día de hoy vamos a seguir, pero con la dignidad y los derechos humanos como criterios éticos para la libertad. Me encantan los nombres tan largos que tienen estos libros. Pero bien, la actividad va primero. Se supone que dice que vamos a explicar la relación que existe entre la libertad, la autoestima, la autorregulación y el autocuidado con la conciencia de tener dignidad y derechos. O sea, que como la libertad, la autoestima, la autorregulación y el autocuidado, tiene que ver con nosotros, nuestra dignidad y nuestros derechos. O sea, la libertad de hacer algo es parte de nuestros derechos. La parte de respetar la de los demás es a favor de su dignidad, y pedir que se cuiden nuestros derechos es parte de nuestra dignidad. Algo complejo, algo enredoso, pero que lo podamos entender, ¿no? Vamos a entender qué es la libertad. La libertad, nosotros tenemos la libertad de hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, de pensar lo que nosotros queremos, de creer lo que queramos, tenemos la libertad de todo, pero no tenemos la libertad de ir en contra de la libertad de alguien más. O sea, en el momento en el que nosotros tenemos nuestros derechos, hay que respetar los derechos de los demás. Bien, la autoestima, la forma en la que nos vemos, la autorregulación, o sea, la forma en la que nos controlamos, nuestro autocuidado, o sea, qué tanto le ponemos atención a nuestra propia integridad física o moral o emocional, o sea, qué tanto nos cuidamos. Y dice que cómo estos conceptos se relacionan con nuestra conciencia de la dignidad y de derechos. O sea, nosotros qué creemos de esos conceptos. Eso es lo que quiere decir. Y dice, el siguiente texto puede apoyar a responder. Entonces, vamos a poner nosotros como título relación que existe entre la libertad, autoestima, autorregulación y autocuidado con la conciencia de tener dignidad y derechos. Significa que tener conciencia significa que nosotros conocemos qué es la dignidad y cuáles son nuestros derechos. Bien, la dignidad y los derechos humanos, bueno, antes de iniciar, ustedes pueden ir pensando o pueden ir anotando el título. Conforme leemos el texto, que está un poquito largo, nosotros vamos a responder como, nos espera una media cuartilla de lo que ustedes creen de cada concepto y cómo se relacionan. Bien. Vamos a poner atención al texto. La dignidad y los derechos humanos como criterios éticos para la libertad. Dice, eres una persona con dignidad y derechos que merece ser tratada con respeto. Nadie debe atentar contra tu vida y tu integridad física, tu salud o tu honra, ni limitar ilegalmente tu libertad. Limitarla significa que alguien te tenga encerrado o que te prohíban salir. Claro que no aplica con los papás. Los papás están a cargo de nosotros y debemos obedecerlos siempre y cuando nosotros entendamos
que hay límites para eso. Si nosotros somos, tenemos algunos, que si tuviéramos algunos papás tan estrictos a nivel de que no nos dejan salir para nada, que no nos dejan tener amigos o cosas así, una cuestión ya muy radical, obviamente que podemos mencionar eso y pedir apoyo, siempre y cuando sea real, ¿no? Entonces espero que ustedes conozcan esta relación, ¿no? Pero nadie puede ir en contra de algo que te haga daño. Eso es es lo principal que te dice aquí. O sea, dice, si lo hace, o sea, si una persona hace lo que dice ahí, tienen el derecho de defenderse legalmente. Perdón, de defenderte legalmente, pedir apoyo o pedir ayuda y organizarte con otros para exigir respeto a tu dignidad. Sin embargo, algunas personas atentan contra su integridad, su vida y dignidad, alegando que lo hacen en nombre de su libertad. Uf, no sé si poner este ejemplo, pero miren. Existen ahora grupos y movimientos feministas que buscan el apoyo a situaciones que realmente suceden en México, que son la violencia contra la mujer, pero muchas veces por defender esto de no violencia contra las mujeres se han estado violentando a más mujeres. Es decir, en estos encontronazos que existen ahora en México acerca del movimiento feminista, lo que se ha hecho es mandar a mujeres a detener esto. Existen casos en los que ha sido violentas mujeres contra propias mujeres. Entonces es muy poco congruente que tú busques evitar la violencia pero generas más violencia. Claro que no se habla por todas. Estamos hablando de una minoría dentro de la minoría que es ahí. O sea, como tal, el grupo feminista no está totalmente conformado por feministas radicales, ustedes lo sabemos. Entonces, hay feministas que buscan el apoyo, ya sea en cuestión legal, en cuestión de movimientos que apoyen a otras mujeres, como lo que vimos en las clases pasadas de chicas que hacen grupos para el apoyo para mujeres embarazadas o cosas así. Hay grupos juveniles de la iglesia y todas estas cosas que buscan un apoyo real, pero como tal, en el momento en el que se violenta a otras personas, se está agrediendo, está yéndose en contra de la integridad de las demás personas. En el momento en el que tú buscas defender tus derechos, hay que respetar el derecho de los demás y la libertad de los demás. Por ejemplo, algo que se ha visto mucho en los grupos feministas es que usan trajes o usan vestimentas de santos de la Iglesia Católica. Ustedes saben que en la educación inculcarte creencias de este tipo no es acorde a lo que es la ley, pero parte de la libertad, de las libertades que garantiza la Constitución, es la libertad de creer en lo que nosotros queramos. En el momento de que este movimiento feminista está usando imágenes religiosas para agredir, porque agredir significa que se están burlando de las creencias de otras personas, y eso es agresión, eso es ir en contra de la integridad de otras personas, porque está violentando de manera moral o de manera emocional a esas personas que tienen este tipo ¿cómo se dice?, de representaciones como muy importantes. Hay mujeres que salen a manifestarse vestidas de la Virgen de Guadalupe, y este tipo de manifestaciones no está buscando el respeto para alguien más, porque se está violentando las libertades de otros, se está burlando de creencias de otras personas. Entonces ahí nosotros entendemos que la dignidad y derechos humanos nos corresponde a todos. Nosotros tenemos la libertad hasta en el punto en el que choca con la libertad de alguien más. Entonces es algo muy importante. Me quise poner el ejemplo, espero que nadie se vaya a molestar, porque ahora es un poco difícil hablar de ciertos temas porque se nos llega a ir en contra. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta siempre: respetar la integridad, los derechos y la libertad de todos, sin importar sexo, edad, credo, lo que ustedes quieran. Siempre hay que respetar a todos. Entonces, bien, dice que tú puedes ayudarte, o sea, te puedes juntar en grupos para exigir respeto,
También dice, algunas personas atentan contra su integridad, como les decía, su vida, su dignidad, alegando que es en nombre de una libertad. Es lo que les decía, alegando defender los propios derechos de su grupo, están violentando los derechos de otro más. Entonces es algo incongruente. Pero dice, es el caso de los jóvenes que siguen los desafíos que circulan en las redes sociales. O sea, en el momento en el que tú juntas un grupito de amigos para hacer un challenge o lo que sea, también estás yendo en contra de la integridad tuya. Si tú te pones en peligro, estás en contra de tus propios derechos. O sea, en el momento en el que tú no entiendes que también tienes que cuidarte, pues estás echando a perder todo, ¿no? O sea, tú también tienes que tener la responsabilidad de cuidarte. Y sumarte a este tipo de cosas es algo muy, muy difícil. Hay personas que se metían canela en la boca, que se comían jabón, que lamían ¿cómo se dice? La tapa del baño. O sea, en ese momento tú puedes entender cuánto tipo de infecciones o de cosas puedes acarrearte por un challenge así. Pero bien, dice, quienes se ponen intencionalmente en riesgo o llegan a autolesionarse, se olvidan de su propia dignidad, como ya les decía. Dice, la dignidad es el valor que tiene cada ser humano por el simple hecho de ser un ser humano. Dice, sin distinción, se debe reconocer a todos como personas valiosas, merecedoras de respeto, con capacidad de razonar y de tomar decisiones libremente. Como tal es lo que yo les decía. O sea, vuelvo a poner este ejemplo porque es algo muy real. En el caso de este movimiento feminista, muchas veces se ha visto más que nada en que este tipo de manifestaciones no está tomando en cuenta los derechos de los hombres. Es lo que yo les decía. Si imagínense que se está promoviendo el aborto, obviamente que es algo que tiene que tomarse en cuenta, porque sí existen, es muy real, casos de violaciones. Obviamente es un tema muy delicado como para que alguien haga burla, ¿no? Yo lo que voy, cuando se busca el aborto, cuando se busca que se legalice, se está yendo en contra también de las libertades de aquellos doctores o cosas o personas que están en ese ramo. Imaginemos que ustedes son doctores y les llega una chica que quiere abortar. Imaginen que ustedes están en un hospital como el IMSS, Seguro Social, y pues con parte de este movimiento les llega una persona así y ustedes se niegan. Tienen toda la libertad de negarse a hacerlo porque vaya en contra de sus creencias. Las libertades las protege la Constitución y hablamos de que ustedes defenderían su convicción ética. Su convicción ética dice que eso está mal, que ustedes no lo quieren hacer y ustedes tienen el derecho a hacerlo. En favor de este movimiento, lo que han hecho es señalar a esas personas que están en contra, y la cuestión es que no se está respetando la libertad de ellos. O sea, ellas tienen el derecho a creer, que es un derecho. Claro que sí, es algo contradictorio, pero tienen la libertad de hacerlo. Pero no tienen el derecho de hacer que otra persona lo respete. Esa persona tiene sus propias creencias y puede decidir qué hacer con ellas. Espero que quede un poquito claro. Bien, como tal, ya les decía, las personas son todas valiosas, todas merecen respeto. En el momento en que un grupo exige respeto solamente para un grupo, o sea, para sí mismos, y no se toma en cuenta, por ejemplo, ahora lo que se ha visto mucho es que se señala mucho una violencia contra el hombre. O sea, es algo raro, porque en el momento en el que se acusa a personas de hacer algo en el que no, también se está difamando, se está creando una falsa imagen de estas personas. Pero obvio, no trato de meterme mucho en eso porque se puede malinterpretar siempre. Entonces, dice que todos tenemos la capacidad de razonar, de tomar decisiones libremente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, afirma que el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituye un fundamento de su libertad y de la justicia en paz del mundo. O sea, que todos tenemos nuestros derechos. Algo muy interesante que quería comentarles, espero que no se me vaya a hacer mucho tiempo, es que ahora se ha visto casos muy extremos en las redes sociales, como hay personas que buscan ser transespecie, ¿no? No sé si han escuchado. Había un tipo en Francia que él quería ser reconocido legalmente como un perro. Todos tenemos los derechos que son intransferibles, inalienables, y inalienables significa que nosotros no podemos deshacernos de los derechos, nosotros no podemos negarlos. Nosotros nos vamos a decir, yo no quiero tener derechos, por favor quítenmelos. Claro que no.
No, tienes los derechos desde el momento de la concepción y es algo que nunca se va a quitar. Tú, mientras seas un humano, siempre los vas a tener. Y aunque tú te identifiques como un perro, identificarte como un perro y pedir que legalmente seas conocido como eso, tú tendrías los mismos derechos que tiene un perro. Un perro no tiene el derecho a votar, no tiene el derecho que todos los humanos tenemos, por ejemplo, a la libertad de creencia, a la libertad de tránsito, o sea, todas las libertades que constituye la Constitución o que los protege la Constitución, no los tendría un animal. Tú en ese momento estarías negando tus propios derechos. Y eso es algo que no se puede hacer porque todas las personas en el mundo los tienen. Dice, la humanidad está de acuerdo en que todas las personas deben de tener dignidad y que ésta se debe estar protegida por las leyes nacionales e internacionales. Gracias a que a ese consenso ético, la dignidad y los derechos humanos son criterios que orientan la organización de las sociedades y la actuación de las personas. Nosotros tenemos derechos y respetemos los derechos de los demás y así nos podemos llevar bien. Dice, en el primer caso se rechaza la explotación, los abusos, la discriminación, la esclavitud y la servidumbre. Dice, entre otros comportamientos que han lesionado la indignidad humana y de pueblos enteros a lo largo de la historia. O sea que la explotación, los abusos, discriminación es algo que ha estado en todos los pueblos a lo largo de la historia y es algo que ha marcado bastante porque ha estado en contra de la dignidad humana. En el momento en que se ve cómo se maltrata o que se sobreexplota a una persona, se está olvidando de que es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones y que más que nada tiene sus derechos. Como tal, dice, ahora se reconoce que como seres dignos y valiosos, los humanos deben ejercer su derecho a vivir y hacerlo dignamente, sin violencia, sin malos tratos, sin atentar contra la integridad física, con educación, con salud, con libertad, con igualdad y con justicia. Dice, en el segundo caso, la convicción de ser una persona con dignidad y derechos consolida en la autoestima. En el momento en el que tú te sientes protegido, te vas a sentir mejor. Luego, lo que le da fuerza y valor para rechazar malos tratos, ataques, presiones, abusos o situaciones que denigren o pongan en riesgo la integridad, honra, salud e incluso la vida. Asimismo, fortalece la capacidad de autorregulación y la conciencia del autocuidado. O sea, en el momento en el que tú sabes que te puedes hacer daño, tú debes de estar consciente de que va en contra de tu dignidad y de tu integridad. Entonces nosotros debemos ser conscientes de hasta qué punto es nuestra responsabilidad estar bien. Si tú sabes que no debes de hacer algo que te ponga en peligro y lo haces, ¿quién pues va a tener la culpa? Solo tú en el momento en el que te ofrecen algún tipo de droga o que comienzas a beber, que comienzas a fumar, el que se va a poner en peligro eres tú. Entonces debemos de ser conscientes de que nosotros debemos controlar nuestras emociones, nuestros actos y ser más que nada conscientes del autocuidado. Siempre ver que no nos pongamos en algún tipo de riesgo, ya que tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Es simple. Pero bien, esto es así porque quien valora su dignidad evitará situaciones que lo lesionen, tendrá mayor capacidad para regular su comportamiento y para construir relaciones interpersonales positivas. Por el contrario, una débil autoestima incrementa el riesgo de involucrarse en situaciones que lesionan la dignidad con tal de ser aceptado en un grupo y recibe la aprobación de los demás. Dice que la autoestima influye en el momento en el que por ejemplo te dicen, ¿sabes qué? Te reto que hagas esto. Y otra persona que tiene una buena autoestima va a decir, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo haces tú, no? Pero una persona con baja autoestima que es retada, por ejemplo, lo va a hacer solamente porque va a ser más aceptado, o lo va a hacer más que nada porque si no lo hace va a quedar mal, lo van a tratar de esto y esos comentarios pues le van a afectar, y para que no se los hagan lo va a hacer.
Entonces, aquí ya checamos la importancia de la autoestima, de nuestra libertad, de cómo debemos de controlarnos y más que nada de que somos responsables de nosotros mismos. Entonces, ahí están los conceptos que vamos a hacer hoy de actividad. Vamos a explicar la libertad, autoestima, autorregulación y autocuidado. Y vamos a escribir cómo es que nosotros, al saber qué significa todo esto, vamos a tener que cuidar nuestra dignidad y nuestros derechos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un texto de una media cuartilla en lo que vamos a explicar nosotros qué significa para nosotros la libertad, autoestima, autorregulación y autocuidado y cómo eso se relaciona con nuestros derechos y con nuestra dignidad. Como yo ya les he puesto un ejemplo, en el momento en que una persona trata de privarte a ti de tu libertad, o sea que te diga, o sea que te encierre o que te maltrate, parte de lo que tú debes hacer es hacer que se respeten tus derechos denunciando o diciendo que te están haciendo un daño, ¿no? O sea, buscar ayuda, ¿sí? Y en el momento en el que tú lo haces, pues estás, ¿cómo se dice? Demostrando tu propia libertad. Tienes el derecho a ser escuchado, ¿sí? No sé si quedó muy claro. Más que nada en el texto lo que vamos a hacer es explicar los conceptos y cómo hacer que se lleguen a valer, ¿no? O sea, cómo pedir que se respeten estos conceptos, ¿sí? Ay, siento como que no queda muy claro porque es difícil de explicarlo, pero bien, nada más señalen qué significa cada concepto y qué relación tienen con la dignidad y con nuestros derechos humanos. Eso es todo, esa es toda la actividad. Espero que no se les complique mucho. Vamos a dejarlos aquí, son 20 minutos. Media cuartilla del trabajo, por favor. Si me ven algo movido, es que es la 1 de la mañana para mí y tenía que agregar 4 clases. Entonces, discúlpenme si no me entendí mucho. Nos vemos, chamacos. Cualquier duda, háganme saber en el grupo de WhatsApp. Bye.